Los 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos. Realizar un contacto psicológico. El escuchar de modo empático se identifica de manera sólida con la terapia centrada en el paciente. La tarea primaria del asistente es escuchar cómo el cliente visualiza la situación y se comunica, cualquiera que sea el entendimiento que surja, escuchar tanto los hechos como sus sentimientos. ¿Qué pasó? ¿Cómo la persona se siente al respecto? Utilizar lineamientos reflexivos para que la persona sepa que estamos escuchando lo que dice. Lo que no se debe de hacer mientras el contacto psicológico es hablar sobre el paciente, en interrumpirlo mientras habla, sacar conclusiones de lo que nos va diciendo, además de no ser empático, tampoco ser monótono mediante el diálogo, llevando al declive el interés del paciente a hablarnos y explicarnos la situación, así como en la manera en que se siente al respecto. El contacto psicológico no siempre se hace solo por comunicaciones verbales. Algunas veces se realiza con contacto físico, no verbal, el cual puede ser más efectivo. Por ejemplo, tocar o abrazar a una persona perturbada. Aunque en algunas situaciones tocar sea inadecuado, se necesita ser sensitivos para el contacto físico. En sí, el contacto psicológico sirve para reducir el dolor de estar solo durante una crisis, pero va más allá, al reconocer y legitimar los sentimientos de ira, dolor, temor, etc., reduciendo la intensidad emocional. Analizar las dimensiones del problema. Implica la evaluación de las dimensiones o parámetros del problema. La indagación se enfoca en 3 áreas: pasado inmediato, presente y futuro inmediato. El pasado inmediato remite a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis, en especial el incidente específico que desató o precipitó la crisis. También es importante determinar el funcionamiento del CASIC. La indagación acerca de la situación presente implica hacer preguntas como ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? Necesitamos hallar quién está implicado, qué pasó, cuándo, y más. Además es importante escuchar características relevantes del funcionamiento del CASIC. ¿Cómo se siente la persona ahora? ¿Está influenciada por alguna droga ahora mismo? ¿Cuál es el impacto de la crisis en la vida familiar y con sus amigos, etcétera? El objetivo principal del segundo aspecto de los primeros auxilios psicológicos es trabajar un orden jerárquico las necesidades de la persona dentro de 2 categorías. Número 1, los conflictos que necesitan manejarse de manera inmediata, y número 2, aquellos conflictos que pueden dejarse para después. No se debe de dejar a la persona querer lidiar con todos sus problemas al mismo tiempo, ya que debe de trabajarse mediante lo que debe de ser tratado ahora mismo y lo que se puede dejar para después. Sondear posibles soluciones. Se debe de identificar un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que pueden dejarse para después, identificadas de manera previa. Para llevar a la persona en crisis a generar alternativas seguido por lo que el asistente añade como otras posibilidades. Se analizan los más y los menos de cada solución. Después de aquellos son sintetizados y jerarquizados de modo adecuado a las necesidades inmediatas y postergables, identificadas con anterioridad. Se debe de adiestrar al paciente a considerar la idea de que existen posibles soluciones, aquellas que aún no ha intentado o aquellas que desechó de manera prematura. Haciendo preguntas como si le pasara a otra persona, el auxiliador no debe de quedarse en un mismo punto, cerrarse sin considerar que el paciente ya intentó todo y ya tomó todas aquellas posibles soluciones a consideración. También se deben de tomar en cuenta los impedimentos u obstáculos para ejecutar un plan. No se deben de dejar pasar dichos obstáculos porque estos podrían imposibilitar el objetivo a lograr. Asistir en la ejecución de pasos concretos. Implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta para manejar la crisis. El objetivo es en realidad muy limitado, no es más que dar el mejor paso próximo dada la situación. Es importante recordar que queremos que el paciente haga tanto como sea capaz de hacer. Únicamente cuando la situación para actuar del paciente se deteriora drásticamente, el consejero toma un papel activo y se realiza de manera gradual. El consejero no debe de tomar este papel activo si no se ha llegado a dicho punto. El papel de facilitador se caracteriza porque el asistente y el paciente hablan la situación,
El paciente toma la responsabilidad por cualquier acción y por tener convenios respecto a las acciones que implican a los dos. Se debe de tener un papel facilitador si el paciente es capaz de conducir su vida, si no el consejero toma el papel de directivo. Toda acción del consejero debe de hacerse dentro de las leyes existentes. No se deben de hacer intervenciones de control si todo lo demás no ha sido deficiente. Seguimientos para verificar el proceso. Implica extraer información y establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar el progreso. El seguimiento puede suceder mediante un encuentro cara a cara o por teléfono. Se debe de especificar quién llamará a quién visitará a quién, lo mismo que el tiempo y lugar para el contacto. Estas cuestiones no se deben de dejar al aire o a la interpretación. Los primeros auxilios psicológicos no se completan sino hasta que tales procedimientos han sido acordados. El objetivo del seguimiento es completar el circuito de retroalimentación, o determinar si se lograron o no las metas de los primeros auxilios psicológicos, el suministro de apoyo, reducción de la mortalidad y cumplimiento del enlace con fuentes de apoyo. Se debe de analizar si se terminó el proceso, porque si las condiciones no se han cumplido, no se ayudó en la manera en que se pretendía, y entonces se debe de regresar al análisis de las dimensiones del problema y reexaminar la situación en su estado actual.